En este vídeo hablaremos la Atlántida, el continente perdido y los maestros ascendidos. Comencemos. Saludos, benditos hijos de la luz, la paz y la gloria de Dios descienda siempre sobre ustedes. Mi nombre es Luis Fernando Rosales y me complace ser tu guía, orientador en estos momentos que voy a compartir contigo. Espero que sea de tu agrado lo que te voy a comunicar, un conocimiento que te hará reflexionar y tomar conciencia. Hablaremos de la Atlántida, el continente perdido y los maestros ascendidos. Hablaremos en este vídeo, primero, la era Atlante, tamaño y ubicación. De 500.000 años a 10.000 años antes de Cristo. La civilización de la era Atlante, templo del arcángel Saquiel. La civilización de Poseidonis, de 12.000 años a 10.000 años antes de Cristo. La desintegración del continente Atlante, el éxodo, relato del maestro ascendido Serapis Bey. Pero antes de comenzar, por favor, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Así me estarás ayudando a darle valor al canal y poder crear más contenido. Gracias. La era Atlante, tamaño y ubicación. De 500.000 años a 10.000 años antes de Cristo. Podemos considerarnos realmente afortunados que los maestros ascendidos nos dejaran algún detalle tangible concerniente al surgimiento y caída de las diversas civilizaciones durante la era Atlante. Ya no tenemos que depender solo de la mitología, leyendas, testimonios psíquicos, alegorías e informaciones veladas y aún incorrectas presentadas por las informaciones dadas. Quienes estaban severamente limitados por la ley oculta como se aplicaba a la tierra. Los maestros dijeron que el tipo de información descargada después del año 1930 no había sido permitido darla durante 12.000 años, porque la ley del ocultismo no le permitía develar ciertos hechos ocurridos en la humanidad, como tampoco cosas relevantes de la existencia y vida de los maestros ascendidos y seres cósmicos que ayudan a la evolución de la humanidad. Es por eso que cuando se trataba de explicar o enseñar al hombre sobre el reino de la luz, era transmitido a través de parábolas, fábulas, narrativas alegóricas, que trataban de esconder la realidad mediante un cuento. El continente Atlantis consistía originalmente de una masa de tierra sólida, que se extendía desde parte de los continentes de Norte y Sur América a Europa y el norte de África. De acuerdo a un discurso, Europa era parte de la Atlántida. Cuba, las Islas Madeira y las Azores también eran parte de este continente. Existen alguna indicación que una sección de Estados Unidos era considerada parte de la Atlántida, porque los maestros ascendidos clasificaron templos localizados en su costa este como Templo Atlantes. Había también otros continentes sobre la superficie de la Tierra durante la era Atlante. Una civilización atlante fue mencionada por primera vez por los maestros ascendidos como que existió hace 500.000 años antes de Cristo. El último remanente de la Atlántida, llamado Poseidonis, se hundió 10.000 años antes de Cristo. La civilización de la era Atlante.
La cultura atlante alcanzó una de sus cumbres hace 500.000 años antes de Cristo. La gente de esa era había alcanzado gran iluminación, entendimiento y unidad con la presencia divina. Conocían el poder de la radiación y la importancia de la acción vibratoria que pasaba a través de los cuerpos de los individuos. En ese tiempo, a Long Isla, una isla cerca de la ciudad de Nueva York, se le consideraba Tierra Santa y estaba dedicada enteramente al sacerdocio. A nadie, excepto a los sacerdotes, se le permitía poner pies en la isla. A través de la pureza y la actividad constructiva de los sacerdotes, Long Isla se convirtió en ese tiempo en el centro magnético más alto de las corrientes espirituales en la superficie de la Tierra. No era conveniente que nadie pusiera pie en la isla porque era como tocar un cable de alta tensión, debido a la gran radiación y magnetización espiritual que existía en ese lugar. Poco tiempo más tarde del hundimiento del continente de Lemuria, su sacerdocio encarnó en la Atlántida, dotados con el regalo de la conciencia consecutiva, la memoria de las encarnaciones previas. Atrajeron a su alrededor aquellas corrientes de vida que los había asistido durante las edades doradas anteriores en el continente de Lemuria. Por tanto, después de la era lemuriana, floreció la cultura atlante. En varios aspectos, la tecnología de las diversas civilizaciones atlantes era superior a la actual. Energía ilimitada, necesaria para la iluminación, calefacción y fuerza propulsora. Se generaba y transmitía mediante un instrumento parecido a cajas de poder. Si se utilizaba para propulsión, las ataban al vehículo que usaban. 7 tipos diferentes de estas cajas de poder de energía transmisora estaban en uso. Tenían la capacidad de copiar las corrientes de energía existentes en la atmósfera. Estas corrientes de electricidad eran de un tipo mayor y más fina de las que se utilizan hoy en día. Podían ser ejercidas a través de la fuerza del pensamiento, pero igualmente podían ser controladas a través de manera mecánica, por medio de sus aeronaves. La Atlántida estuvo en contacto con todas las partes de la Tierra. El acelerador atómico, un aparato que acelera la acción vibratoria de los 4 cuerpos inferiores del hombre, fue utilizado como un agente de sanación y purificación. El maestro ascendido Saint Germain informó acerca de otro logro en el campo de la tecnología. Ciertos metales eran combinados con vidrio a través de un proceso de fusión para hacer el producto fuerte como el acero. La tecnología superior, junto con una buena comprensión de la ley cósmica, permitió a la civilización atlante mantener una posición de liderazgo que duró miles de años, hasta el tiempo del hundimiento de su último remanente, la isla Poseidonis. Durante su punto culminante, la Atlántida fue considerada como un imperio mundial. Templo del Arcángel Saquiel. Durante un periodo temprano de la era Atlante, seres divinos, arcángeles y ángeles caminaban y conversaban con el hombre. Esto se hacía para la elevación espiritual de los pueblos, tal como era antes de la caída del hombre, demostrando que rasgar el velo de Maya es una posibilidad siempre presente. Entre los miembros de la Orden del Sacerdocio, la Gran Hermandad Blanca, había sacerdotes y sacerdotisas de la Orden de Saquiel, que servían en el templo de purificación mediante el fuego violeta. El templo de purificación tenía un diseño circular y a su alrededor había 7 templos menores. Los templos estaban situados cerca de la Cuba actual, que en aquel entonces era parte del continente de la Atlántida. Desde la cúpula dorada
de cada templo surgía una llama violeta visible y viviente que podía verse en un radio de 1600 kilómetros. El maestro ascendido Saint Germain, en aquel entonces todavía no ascendido, servía como uno de los sacerdotes en el templo central. La orden del arcángel Saquiel era el centro corazón del mantenimiento del plan de Dios para la tierra. La actividad del séptimo rayo violeta desarrollaba naturalmente mediante la instrucción y el entrenamiento de corriente de vida en el poder de la invocación, los decretos y en sostener la atención sobre Dios, la presencia yo soy universal. Mediante el poder de esa atención sostenida, se magnetizaba la misericordia de Dios hasta que se convertía en una tremenda fuerza para el bien. El ritmo de la invocación, la constancia de devoción a la magnetización, sostenimiento y expansión de la llama violeta a través de la meditación, la contemplación, los cantos y los decretos era la enseñanza fundamental en los templos de Saquiel. Los demás sacerdotes de la Orden Blanca estaban plenamente conscientes de estos focos y a menudo venían ellos mismos a bañarse en la esencia purificadora de su llama. También enviaban a sus estudiantes al templo del arcángel Saquiel, a fin de que la efluvia de la discordia que estaba creciendo sobre la Atlántida pudiera ser extraída de sus conciencias. Estos estudiantes partían del templo purificados y revitalizados, ansiosos y dispuestos a servir en sus propios templos para preservar la voluntad divina y el reinado de la virtud en la tierra. Suscríbete al canal Yo Soy Conciencia Ascendida y activas la campanita de notificaciones. Así me estarás ayudando a darle valor al canal y poder crear más contenido. Gracias. La civilización de Poseidonis, de 12.000 años a 10.000 años antes de Cristo. Poseidonis era el nombre de una isla ubicada en el medio del Océano Atlántico. Era el último vestigio sobreviviente del continente original de la Atlántida. Ocupaba una parte central de la Atlántida y puede decirse que las islas Azores y Madeira eran parte de la más alta cordillera de Poseidonis. A menudo se confunde este pequeño vestigio del originalmente inmenso continente de la Atlántida con el Atlántida en sí. Aún el filósofo Platón, según la Orden Rosacruz, era miembro de una escuela de misterio secreta que llamaban Atlántida a esa isla. Podemos decir que la civilización Atlantes y la civilización Poseidonis existían al mismo tiempo que la civilización Merú en Sudamérica. Ambas civilizaciones llegaron a su clímax durante el periodo comprendido entre el año 12.000 y el año 10.000 a.C. Durante el punto culminante de la civilización de Poseidonis, hubo una provincia en la que se estaba haciendo un intento por poner de manifiesto una nación de maestros ascendidos. La gente que vivía en el área era capaz de precipitar muchas cosas que necesitaban de la sustancia universal, incluyendo comida y vestidos. Ellos se sentaban a la mesa y la comida que requerían aparecía frente a ellos. La actividad consumidora de la llama triple, la llama en cuestión pudiera ser la llama violeta, era visible a todos. Después de haber contemplado su servicio, el cuerpo físico era colocado en esta llama violeta y desaparecía instantáneamente. La tecnología era bien avanzada. La civilización de Poseidonis tenía contacto mundial a través de aeronaves. Entre los lugares visitados estaba el Parque Yellowstone en Wyoming, Estados Unidos, y la civilización Merú en Sudamérica. El transporte actual aéreo en muchos aspectos es primitivo comparado con los de ellos.
La desintegración del continente Atlante. Cuando la fuerza de la oscuridad hubo influenciado suficientemente la conciencia de la gran mayoría de la gente en la Atlántida, en la desobediencia a Dios y seguir el camino de rebelión del uso destructivo del libre albedrío, y cuando hubo suficiente uso constructivo de la energía por el sacerdocio, la ley cósmica decretó que a la Atlántida no se le justificaba más el derecho de existir. El primer cataclismo durante el periodo de tiempo en consideración ocurrió hace 200.000 años antes de Cristo y ya ha sido relatado en la era de Lemuria. Debido a que este cataclismo separó una gran porción de la superficie de la Tierra, es posible que porciones de la Atlántida se hundiera en ese tiempo también. El segundo cataclismo mayor de este periodo de tiempo tuvo lugar hace 80.000 años antes de Cristo. Debe haber sido una catástrofe mundial, de un impacto devastador, porque los maestros ascendidos afirmaron que el cataclismo de hace 80.000 años antes de Cristo cambió los colores de la Tierra. Y por primera vez la humanidad conoció los colores rojo y negro. Los maestros explicaron en otro discurso que estos colores tienen una tendencia a disminuir las vibraciones del individuo al apelar a los sentidos más bajos. El área ahora conocida como el estado de Texas fue elevada durante este cataclismo. Estaba bajo el agua previo a este acontecimiento. Durante varios cataclismos, la separación de la superficie de la Tierra se repitió y pedazo a pedazo, diversas porciones del gigantesco continente de Atlántida fueron sumergidas debajo del océano. Este proceso tuvo lugar por un periodo de tiempo de miles de años. Finalmente, solo quedó la isla de Poseidonis, un remanente pequeño del continente original de la Atlántida. Como parte de la acción cataclísmica, las tierras del oeste y al este de Poseidonis se hundieron bajo el océano. Las tierras que se sumergieron incluyen porciones localizadas en la vecindad de lo que hoy es Cuba. Poseidonis, cuando todavía era parte del gran continente de la Atlántida, había sido el centro corazón del mundo civilizado conocido. El cataclismo final Atlante tuvo lugar cerca de 10.000 años antes de Cristo. En ese tiempo, Poseidonis, el último fragmento remanente de la Atlántida, se hundió. El Éxodo. Los sacerdotes y estudiantes que permanecían fieles a la luz fueron alertados de la fecha cuando Poseidonis iba a hundirse. A cierta hora predeterminada, en la noche, los seguidores de la Orden Blanca cargaron sus botes con esos tesoros de los templos. 100 botes equipados fueron tripulados. Los botes llevaban 40 voluntarios cada uno, incluyendo un sacerdote por bote. Una vez que dejaron la costa, cada bote abrió las órdenes selladas. Estos documentos contenían el destino de cada bote. Al sacerdote Hilarión, quien más tarde fuera Pablo de Tarso en la Biblia, se le pidió que llevara la llama verde de la verdad a través del océano Atlántico, por el Mediterráneo, a Grecia. El sacerdote Serapis Bey y su grupo llevaron la llama blanca de la ascensión a Luxor, Egipto. Aquellos que guardaban la llama violeta de la libertad, se les ordenó llevarla al sudoeste de Francia, arribar a un lugar a salvo. Era la meta de los botes, antes de que el océano fuera agitado y convertido en un mar hirviente por la acción cataclísmica que ningún bote podría soportar. De los 100 botes que partieron de Poseidonis, solo 10 llegaron a destino. El tiempo y las condiciones kármicas fueron tales que el momento cósmico no podía esperar el arribo de las naves a su destino.
si por cualquier razón se hubiese atravesado más allá de cierta fecha. A diferencia de los 10 botes que arribaron a salvo, el resto de la población de Poseidonis perdió la vida. Los tesoros de Poseidonis fueron llevados a diferentes partes del planeta. Los registros fueron llevados a Egipto, a Tíber, a China y a otras partes del lejano oriente. Algunos de los registros atlantes más tarde encontraron camino hacia la biblioteca de Alejandría, donde finalmente muchos fueron destruidos por el fuego. Los registros que no se llevaron a Alejandría han permanecido intactos y saldrán a la luz pública en un futuro cercano, cuando la personalidad, el fanatismo y la intolerancia de la mente ortodoxa se haya disuelto en la humanidad. Así, el último fragmento del que una vez fue un imperio mundial se hundió para descansar, para purificarse debajo del actual océano Atlántico. Algunos de los mitos y leyendas de hoy apuntan a tiempos anteriores de glorias. Los maestros dijeron que con el tiempo pruebas irrefutables tanto de la existencia de la Atlántida como de su altura de logro serán reveladas por la oceanografía y por otras investigaciones científicas. Serapis Bey y sus hombres alcanzaron su destino en Egipto, segundo antes de que el río Nilo se desbordara, causado por el hundimiento de Poseidonis. La acción de la llama blanca de la ascensión, junto con el recto uso del conocimiento y poder, más tarde llevó a la civilización de Egipto a su mayor altura como civilización. Hilarión y su grupo llegaron a salvo a Creta, que en ese tiempo estaba conectada con tierra firme de Grecia. Hilarión instauró allí la llama verde de la verdad. Este foco fue utilizado más adelante para traer a la luz el templo de la verdad en Creta, los oráculos de Delfos y la edad dorada de Grecia. Relato del maestro ascendido Serapis Bey. Cuando la isla final de la Atlántida estaba a punto de hundirse bajo las olas, los sacerdotes que habían permanecido fieles a la jerarquía espiritual se esforzaron por llegar a la conciencia de la gente y de alertarla acerca de los cambios cataclísmicos inminentes. La novedad le resultaba atractiva a la mente externa y por un tiempo fue tema de conversación y de considerable interés. Pero el entusiasmo sostenido e interés de la gente pronto separaron los aspirantes, los servidores y los estudiantes de los pocos interesados en el saber de los maestros ascendidos. Y a medida que transcurría el tiempo, los sacerdotes fueron haciéndose duros, arrogantes y superiores, tan versados en la ley que encerraron su conciencia en un caparazón mental para mantenerse lejos de las presiones de la inspiración y de los mensajes crísticos que vienen como la paloma, humilde y sencillamente sin adorno alguno. Con esta arrogancia espiritual los sacerdotes influenciaron a las masas y era bien pocos los que todavía representaban la verdadera orden espiritual. Aquellos que permanecimos fieles a la luz fuimos informados acerca de la fecha que tendría lugar el hundimiento del continente de la Atlántida. En cierta hora de cierta noche, cargamos nuestros navíos con los bellos tesoros de nuestros templos, lo que pudimos arrebatarles a los codiciosos sacerdotes. Y con una oración de nuestros corazones y los focos fieles en nuestros botes, ninguno de nosotros sabíamos a dónde íbamos, hasta que abrimos las órdenes selladas. Una vez que nos alejamos de la costa de la Atlántida, sabíamos que había una sincronización involucrada, un elemento que considerar porque el hundimiento de un continente afecta vitalmente a los poderosos océanos. Y nosotros nos encontrábamos en pequeños navíos que se mecían
como cáscara sobre las olas del mar. Al abrir nuestras órdenes, encontramos que nuestro destino era Egipto. Los 40 de nosotros concentramos nuestra fuerza de oración, fe, energía física y resistencia día y noche, remando para ayudar a las velas, cada uno tratando de cumplir con la fecha tope. No estábamos tan interesados en la supervivencia de nuestro cuerpo físico como en llevar nuestra carga, las brasas de la llama blanca de la ascensión, la herencia espiritual de la Atlántida, que se nos había confiado, a tierra firme antes de que nuestro navío fuera abrumado por la corriente del mar. Y lo logramos. Llegamos a Egipto y navegamos el río Nilo arriba, y cuando atracamos en la región de Luxor, llevamos con nosotros en un brasero de oro, a través de lluvia, viento y tormenta, una llama ardiente, viviente, el corazón del templo de la ascensión de la Atlántida, para plantarla en la región de Luxor, en Egipto. Con nuestro propio cuerpo acunamos esa llama de la ascensión. Cada uno de nosotros soplaba la llama de nuestros corazones en ella y la avivábamos con el aliento de nuestros labios y la oración de nuestras almas y espíritu la mantenía viva para ese momento cuando atracamos. Cuán agradecidos estaban nuestros corazones de que hubiera siquiera una chispa de fuego blanco de la ascensión. Nos arrodillamos alrededor de esa llama blanca de la ascensión, y cuando lo hicimos, la tierra tembló. Al tiempo que el río Nilo se hinchaba sobre su cauce, he de admitir que en ese momento se me salieron las lágrimas, al tiempo que Poseidón, el corazón de la Atlántida, el hogar que todos habíamos conocido, y los templos, la magnificencia de los cuales no ha vuelto a aparecer sobre la tierra desde entonces, toda la Atlántida se hundió bajo las olas del mar, del océano Atlántico. Te presentamos 3 libros que te ayudarán a despertar la conciencia hacia los maestros ascendidos y su gran trabajo de amor hacia la humanidad. El libro 1, Misterio Develado, y el libro 2, La Mágica Presencia. Este libro, La Mágica Presencia, es la continuación del libro Misterio Develado. Es decir, el libro 2 es la continuación de la narrativa del libro 1. Así que es recomendable, terminado de leer uno, comenzar con el otro. También te sugiero que leas el libro 3, el libro de oro del maestro Saint Germain, para que te vayas familiarizando con la enseñanza de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. Igualmente te dejo en la parte de abajo, en la descripción de este vídeo, una lista de libros donde están incluidos los libros 1, 2 y 3 mencionados en este vídeo, más otros libros recomendados con su respectivo enlace para adquirirlo, que te ayudarán a familiarizarte con la enseñanza de los maestros ascendidos. Te pido un comentario en la parte de abajo de este vídeo. Fue de mi agrado compartir estos momentos contigo y gracias por dedicarme unos minutos de tu valioso tiempo. Espero que podamos seguir compartiendo en el próximo vídeo. Te invito a que te suscribas a mi canal de Conciencia Yo Soy, Conciencia Ascendida. Y te dejo por aquí unos enlaces de mis últimos vídeos para que puedas seguir aprendiendo y profundizando más sobre esta enseñanza de los maestros ascendidos y la Gran Hermandad Blanca, el despertar de la conciencia, de la presencia Yo Soy en cada uno de nosotros.